de éxito o la probabilidad que la hembra quede gestante dependerá mucho de la calidad en este caso estamos utilizando una pajuela, de la calidad de la pajuela, también del momento de la inseminación y también, obviamente, de la experiencia del operador. ¿Cuáles son las ventajas para que nosotros utilicemos esta técnica? Primero, el uso de sementales sobresalientes, que a través de esta técnica nosotros podemos multiplicar el valor o el potencial genético de un animal, ya que este animal podría tener miles de hijas. El momento que nosotros procesamos ese eyaculado, lo vamos a diluir y lo vamos a crioconservar. En esto dependerá mucho también de la calidad de la muestra, pero obviamente eso podemos hacer al menos una vez a la semana y obviamente por toda la vida útil del animal. Entonces tendríamos esa oportunidad de aprovechar la genética de un animal. Otro, también el potencial reproductivo del animal se va a incrementar, ¿sí? Como dije, no solamente las características, sino también eh, podemos nosotros asegurar que esa línea genética persista, que haya mucha descendencia. También probar rápidamente el potencial reproductivo de un semental. ¿Cómo se prueba el potencial reproductivo? Es cuando las tasas de fecundación son altas y también verificando la calidad de la producción de las hijas de este animal. Ahí son toros probados. Cuando tienen hijas y estas hijas han heredado la característica deseada. Otra ventaja es que reducimos drásticamente los riesgos de transmisión de enfermedades debido a que todo animal que va a ser sometido a un programa de reproducción y ha sido seleccionado como un semental, este animal tiene obligatoriamente que estar libre de enfermedades. El control de las enfermedades en estos animales es muy estricto. Son animales que no están en contacto con otros animales de la misma o de otra especie y en condiciones muy controladas para evitar, obviamente, que estos animales puedan enfermarse. También hay que tomar en cuenta que el uso de antibióticos que se utilizan durante el proceso de dilución con el fin de crioconservar también van a reducir la incorporación en el semen de algún patógeno en el caso que hubiese. También vamos a reducir. Esto no sucede por monta natural y en algunos casos puede suceder que después de una monta la hembra pueda tener una infección, ¿sí? Debido al ingreso de patógenos a través del cuello del útero. También utilizar sementales valiosos que nosotros podemos aprovechar cuando estos sementales físicamente no están aptos como para hacer una monta, por ejemplo, y podemos utilizarle debido a que hay otros métodos. Podemos utilizar el electroeyaculador, podemos utilizar el masaje manual, ¿sí? Entonces sí se puede aprovechar el potencial de estos animales que tienen alguna lesión. También vamos a mejorar el control de los registros, como habíamos dicho en alguna clase, porque nosotros vamos a sincronizar el celo y vamos a poder también tener animales que nacen en la misma época. Entonces podemos controlar mejor los registros y también conocer, obviamente, quién es el padre de esas crías. Eso es importante porque si dejáramos que estos animales se reproduzcan libremente, nunca supiéramos con qué toro se reprodujo. También podemos cubrir un gran número de vacas del mismo día, porque el proceso de inseminación artificial es un proceso bastante corto en tiempo, ¿sí? Y muy efectivo. Podemos
utilizar de manera segura el la muestra, que ha sido obviamente analizada. ¿Cuáles son las desventajas? Como todo, siempre hay también desventajas. A veces el utilizar un toro probado, si utilizamos un toro no probado ni estudiado, podemos también transmitir características no deseadas, ¿sí? Y por ende, como consecuencia, la pérdida o la disminución de la producción. Si las características de un animal no son buenas y este animal ha sido utilizado como semental porque no se ha probado, obviamente, también podría ser una desventaja. Se necesita personal especializado para el manejo de la muestra. No todas las personas pueden realizar sin haber pasado por una capacitación. Aunque parece un proceso sencillo, es necesario tomar en cuenta aspectos muy importantes como el control de la muestra, tanto para evitar su contaminación como para evitar el shock térmico, porque esto acarrearía la pérdida de viabilidad de las células espermáticas. También hay una inversión monetaria, que en este caso, toda hacienda que va a entrar en un programa de inseminación artificial debe contar con al menos 2 tanques de nitrógeno líquido, más todo lo que es insumos y materiales para la inseminación artificial. ¿Por qué 2 tanques? Uno para transporte y el otro para almacenaje de pajuelas. Sí, no podemos nosotros coger y descongelar las pajuelas o estar abriendo a cada rato el tanque cuando esto puede alterar la temperatura y por ende la viabilidad de las muestras. Las enfermedades se pueden propagar con mayor rapidez en el caso que por alguna razón un animal tuviese una enfermedad y que se haya escapado al diagnóstico mediante la inseminación artificial. Asimismo, también podría diseminarse una patología. La anatomía y fisiología de la vaca ya vimos hace 15 días. Sin embargo, para recordarles que es importante tomar en cuenta em, que el aparato reproductor tiene como función principal el producir óvulos y desarrollar una cría. También facilita la nutrición y el desarrollo del feto y obviamente también contribuye a proceso del parto en el momento que el animal se ha desarrollado. La vulva es la parte más externa, así aquí en las fotografías donde ustedes pueden ver cuando se va a realizar una actividad de inseminación artificial. Esta vulva tiene que ser muy limpia, ¿no es cierto?, para evitar el ingreso de patógenos. Esta vulva sirve de bloqueo, digamos, de manera física al ingreso de la vagina cualquier tipo de microorganismo. Y también podemos nosotros en la fotografía de la izquierda ver el implante, ¿no?, que está puesto, que sobresale la vulva, que es el implante de progesterona. La vagina depende de la especie, obviamente, el tamaño. El tamaño varía de acuerdo a la especie, puede ir de 25 a 30 centímetros y esto también sería la siguiente parte después de la vulva. Después tenemos el útero, que está provisto de 2 cuernos y un cuerpo pequeño, ¿sí?, como ven aquí. Y tenemos el cuello. El cuello o cervix es la estructura inicial del útero que empieza al final de la vagina. Está provisto de 3, máximos 3, de 3 a 5 anillos fibrosos, ¿sí?, que van a producir una secreción que va a bloquear el paso de microorganismos, porque esto está cerrado cuando el animal no está en actividad. El tamaño va de 8 a 10 centímetros y facilitará el transporte de espermatozoides hacia la luz del útero, ¿sí? También los estrógenos pueden actuar sobre la musculatura lisa del cérvix, haciendo que se relaje en el momento del celo. El útero
como dije antes, es bicornual, eso quiere decir tiene 2 cuernos. El tamaño del cuerno uterino puede ir de 35 a 45 centímetros. Normalmente, en el caso del bovino, en otras especies obviamente será más pequeño. Sirve para el transporte de esperma hacia las trompas y donde se da la fecundación. Regula también la vida del cuerpo lúteo y permite el desarrollo de la cría, obviamente. Hay algo importante que tenemos que destacar, que el útero va a tener una actividad alterna. Primero tiene actividad en un cuerno, al siguiente celo el otro y así. En el caso de los oviductos, unen el cuerno del útero con el ovario y pueden medir hasta 25 centímetros, divididos en 3 segmentos. Y sirven para el transporte de los espermatozoides. Entonces tenemos la trompa, que es la trompa de falopio, tenemos la parte del, del propio oviducto, que es bastante delgado. Tenemos aquí que tomar en cuenta el infundíbulum, es otra parte que recibe, es la parte que recibe al óvulo, perdón, cuando cae del folículo, se abre el folículo, cae el óvulo y va hacia el infundíbulo, que es la primera parte del oviducto. Tenemos los ovarios, que están al final de los oviductos y tienen una actividad muy fuerte a nivel hormonal. Tiene un tamaño de 2 a 4 centímetros de largo por 1 a 2 de ancho. Obviamente el tamaño depende de la raza y de la especie animal. Es responsable el útero de dirigir la vida sexual de la hembra. Bueno, estoy del ciclo estradial es día, así que voy a pasarme un poquito. Aquí lo importante para poder realizar la inseminación artificial es conocer el comportamiento sexual de la hembra en el momento del celo. Entonces es importante tomar en cuenta que hay una fase prerreceptiva y después la fase receptiva. La fase prerreceptiva es en que la hembra busca una pareja sexual o en el caso del macho, cuando siente a una hembra en celo igual, ¿no? No es que solo el macho busca a la hembra, sino la hembra cuando empieza el celo también busca al macho. Y generalmente la fase prerreceptiva es menos detectable que la fase receptiva, cuando ya hay un pico de estrógenos. En la fase receptiva, que es bastante corta y dura más o menos de 12 a 18 horas, puede presentar la aceptación al macho. Esto quiere decir está receptiva a la monta. Después tenemos, en este caso, como ya sabemos que no es que hacemos monta natural, sino es el momento que sería para la inseminación. Tenemos la fase postreceptiva, que ya disminuye el interés sexual y también es corta, en el que ya hay una caída de estrógenos. ¿Cómo hacemos la detección del celo? Para poder realizar la inseminación artificial hay que tomar muy en cuenta que hay que tener un método muy efectivo para poder detectar el celo, con la finalidad de que todo celo sea detectado, que toda vaca en celo sea inseminada. El periodo de aceptación para el apareamiento es conocido como estro o celo. Es necesario tomar en cuenta que se puede realizar una observación visual, que normalmente se recomienda revisar 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde. Se aconseja que la hora para observar a las vacas va de 4 a 6 de la mañana y en la tarde de 5 a 7 de la tarde o de la noche. De esta manera, todo animal que sea detectado durante este tiempo será inseminado al otro día, por ejemplo, o en la tarde. Por ejemplo, si es de la mañana, se detectó el celo, se le insemina en la tarde. Y si se le detecta en la noche o de 5 a 7 pm, se le insemina el otro día. ¿Por qué pasa esto? Porque tardan horas, ese óvulo que sale del ovario, tarda horas en llegar al infundíbulum donde
tiene que ser recibida y después hacia el oviducto. Entonces, no es inmediato y necesitamos esperar que esto se dé para que cuando se insemine, obviamente el espermatozoide llegue y pueda inseminar a un óvulo que está ya en el sitio de fecundación. Entonces, vamos a tomar en cuenta que siempre debemos revisar. Obviamente este sistema de observación no es muy confiable porque hay celos un poco silenciosos o celos no muy manifiestos que tal vez pasen desapercibidos. Entonces se estima que este método puede detectar el 70% de las vacas en celo. Tenemos otras técnicas para detectar el celo en vacas, como es el uso de toros con desviación del pene. O sea, en este caso, el miembro es desviado con una cirugía para que no pueda físicamente montar una vaca, pero el momento que intenta, porque ya detecta a través de las feromonas y de los estrógenos, em, pela un poco la parte lumbar de la vaca el rato que está intentando montar. A veces le pela un poco y también se puede utilizar un dispositivo con pintura como para que el momento que hay intentos, la vaca quede manchada. Entonces, esto es lo que se hace, ¿no? El ángulo de desviación va de 45 a 50 grados y esto impide que se dé una monta, un coito, digamos, en este caso. O sea, de intentos, pero no llegan a tener éxito. También se puede hacer otra cirugía, que es la fijación del pene a la pared abdominal. Se sutura la piel que recubre al miembro hacia el abdomen. Entonces, igual físicamente es imposible que el animal pueda montar con esta sutura. Entonces, de esta manera se hace. También se puede realizar una incisión en la parte caudal de la cavidad prepucial, ¿sí? Y de esta manera el animal no podría fecundar. También se puede utilizar toros vasectomizados para que detecten celo. En este caso se corta una porción del conducto deferente, que es el conducto que, que elimina los espermatozoides desde los testículos. Y de esta manera no tendrían espermatozoides, pero obviamente este método tiene sus inconvenientes porque al haber monta y al haber penetración pueden ingresar patógenos en el tracto de la hembra y el momento que es inseminada puede haber dificultades para concebir o producir infecciones que desencadenarían un aborto. También se puede utilizar toros con estrechamiento de la desembocadura prepucial, pero esto obviamente sería una cirugía un poco dolorosa y traumática para el animal. En este caso se cierra el conducto o el estrechamiento por donde debería salir el órgano del animal, entonces esto impide, la piel impide que el órgano salga y de esta manera no podría montar tampoco. Sí, también se puede utilizar vacas androgenizadas con tratamiento de testosterona y en este caso estas vacas van a tratar de montar a las vacas en celo. También se puede utilizar podómetros, que son dispositivos que se les utiliza en las patas del animal o como un collar en el cuello, que miden la actividad física del animal. En este caso, mide el movimiento que realiza un animal, tomando en cuenta que previamente se debe registrar el movimiento normal de ese animal para poder saber cuándo éste aumenta o disminuye. En el caso de aumento de esta actividad, quiere decir que el animal está entrando en celo, o si disminuye podemos asumir que el animal está enfermo. Entonces, para estas dos cosas pueden servir estos dispositivos que mandan una señal a un sensor, a un panel, y la persona que maneja esto se da cuenta que algo está pasando. Aquí tenemos la fotografía del podómetro, que es como un reloj que se le ponen las patas de los animales, pero también hay otros que se ponen en el cuello. Aquí tenemos el detector de monta activado. Aquí es en la parte lumbar del animal. Se fija un dispositivo con pintura que el momento que el animal es montado se derrama la pintura, se aplasta esto, ¿no? También podemos utilizar, esto se llama chimbol.
También podemos utilizar pintura detectora de celo, porque el rato que se le pone pintura fresca y el rato que el toro les monta se mancha. Entonces eso también, se va borrando esta pintura que está intacta. Entonces el rato que vemos que hubo intento de monta, esta pintura ya no va a estar como la dejamos. Entonces, ¿cuáles son los problemas relacionados con la detección del celo? No inseminar una vaca que esté en celo. Por ejemplo, si no se detecta el celo, no se insemina. Inseminar una vaca que no esté en celo. También, o sea, eso quiere decir que sin estar en celo se insemina y eso también es una pérdida porque el animal no va a fecundar. Momento inadecuado de la inseminación, si hemos hecho muy antes o muy tarde. Errores de la identificación de los animales a los que conduce errores en el registro de los datos. Hay que tomar en cuenta bien que los animales tienen que estar bien identificados. Y si no tienen un arete para identificar, va a ser muy difícil que una persona pueda saber de qué animal se trata, ¿sí? Porque puede ser que por falta de una identificación, la persona que va a inseminar se equivoque e insemine a otra. ¿Cuáles son los problemas relacionados a la inseminación? En el parto del toro, el toro con baja fertilidad, técnicas de inseminación inadecuadas, factores de la vaca pueden estar relacionados a infecciones del tracto reproductivo, desórdenes hormonales, oviductos obstruidos, que eso también puede suceder, defectos anatómicos o lastimosamente la muerte embrionaria precoz. Dentro de la inseminación, vamos a tomar en cuenta que los resultados van a depender mucho de la técnica que utilicemos. Es necesario tomar en cuenta que esta se debe realizar en el momento del estro para poder utilizar un catéter que atraviese el cuello del útero y deposite el contenido de la pajuela dentro del cuerpo del útero. No se va hasta los cuernos, sino en el cuerpo. Y obviamente, dependiendo de la actividad que tenga del lado del cuerno que corresponda, esta secreción va a ir hacia allá. ¿Sí? Se considera la vida media del espermatozoide relativamente corta comparada con la del óvulo y se estima aproximadamente en 12 horas, mientras que el óvulo se estima que podría vivir hasta 48 horas. Se debe considerar el inicio del celo, que está entre las 8 y 24 horas después del celo, que es la mejor hora para inseminar. El mejor momento puede ser después de un tiempo como de 12 a 16 horas. Sería un buen momento también. Y vamos a ver un cuadrito donde vamos a tomar en cuenta. Hay una regla que se llama AMPM. Si se detecta en la mañana, se insemina en la tarde y si detecta en la tarde, se insemina en la mañana. Esa es la regla AMPM. Y las vacas que son detectadas en celo, como les dije, se inseminan en la tarde y las otras al día siguiente. Aquí tenemos un cuadrito donde se puede ver el momento, comparar el momento de la inseminación artificial y el porcentaje de fertilidad. Cuando inseminamos al momento del inicio del celo, hay un 44% de fertilidad, a la mitad del celo un 82%, un 82.5%, al final del celo 75%, 6 horas después del celo 62%, 12 horas después del celo solo 32%. El manejo del semen es importante tomar en cuenta y esto se lo hace en tanques de nitrógeno líquido porque el almacenamiento va a menos 196 grados. Esto se hace previo a un análisis, ¿no? Primero va el análisis y después del procesamiento hacemos la inversión y el almacenamiento. Esto va a asegurar que esta pajuela pueda permanecer de manera indefinida siempre y cuando la temperatura se haya mantenido constante. El semen se da después descongelado en agua tibia de manera cuidadosa para poder realizar la inseminación artificial. Se descongela, se carga la pistola, se introduce en el primer cuerpo del útero y se atraviesa hasta el cervix. Ya vamos a ver las fotografías.
Cuando se está descongelando, también se aconseja agitar 2 veces la pajuela antes de ponerla en el baño María y después también tomar en cuenta que hay un tapón que debe eliminarse porque eso está sellada la pajuela para que pueda salir el contenido. Entonces se descongelan entre aproximadamente a 35 grados centígrados en el termo de descongelación y se carga la pajuela, que en este caso la pajilla, en la pistola de inseminación. ¿Sí? Esto debe durar mínimo 45 segundos, aproximadamente un minuto. La preparación de la inseminación. Si la temperatura exterior es menor a 21 grados, la preparación de la pistola debe hacerse en un sitio protegido. Se remueve la pajuela descongelada. Se debe tomar en cuenta que puede haber líquido también, que a veces se forma, entonces se le limpia, se agita 2 veces, se corta la punta y se le puede cargar en la pistola, que es en este tiempo ya se ha descongelado. Hay que verificar la identificación del animal antes de cargar la pajuela. Primero identificar cuál semen o muestra de pajuela vamos a utilizar, porque puede ser que estemos inseminando con semen o en este caso pajuelas de un toro que sea padre o familiar de alguna vaca. Entonces por eso se les pone el nombre del padre de la vaca, siempre se pone en el arete para evitar que accidentalmente se vaya a utilizar una pajuela del mismo animal en esa vaca. ¿Sí? Se precalienta también la pistola, como es metálica, y para evitar el shock térmico se puede precalentar y se frota. Esto para precalentar se puede frotar con una toalla de papel. Se seca, se coloca la pistola y también se utiliza a veces un protector plástico para evitar que la pistola tome contacto directo con la vagina del animal. Es como una fundita que entra la pistola dentro de una funda, pero esta funda no atraviesa obviamente el cuello, sino solamente es para proteger que la pistola no se contamine y esa contaminación ingrese dentro del útero. Se coloca, esto ya dije, se debe ir eliminando esta funda para que no moleste, no estorbe, y después se empuja el émbolo de la pistola para descargar todo el contenido de la inseminación. ¿Cuáles son las causas del descontento de la inseminación artificial? Que el animal no quede preñado y en este caso nuevamente debe ser inseminado en un próximo celo, en el siguiente celo. También el celo no presenta síntomas o no puede ser detectado. También puede ser que hay ovarios en anestro o infección crónica del útero o también una condición corporal baja en el animal. Si la condición corporal del animal no es buena, el animal va a tener problemas en presentar celo y obviamente en mantener una gestación. ¿Cuáles son los equipos que vamos a utilizar para la inseminación artificial? Un termo de nitrógeno líquido para almacenar las pajuelas a menos 196 grados, como ya les dije. Es importante tomar en cuenta que dependerá mucho de la especie que estemos utilizando. Por ejemplo, en cerdos podemos utilizar una dosis de 10 a 50 ml, mientras que en otras especies puede ir de 1 o hasta medios ml, ¿sí? Necesitamos tener pinzas, la pistola de inseminación, la caja de descongelamiento, la tijera para cortar las pajuelas, los guantes de plástico, una pipeta de inseminación o pistola de inseminación, fundas protectoras, jeringa. Muchas veces también se puede utilizar una jeringa que está cargada con aire para que se una a un dispositivo de la pistola para que el momento que nosotros ingresamos el aire, ese aire va a hacer que empuje el contenido de la pajuela y obviamente el registro. Ahora vamos a ver los pasos para la inseminación artificial. Primero que nada, identificar la zona anatómica del animal. Se introduce la mano por el recto del animal para poder identificar el cuello. Este está provisto, como dije antes, de 3 anillos. Entonces se debe introducir la pajuela por la mitad, que en el momento del celo está destapada el cuello. Aquí tenemos una fotografía donde se va ingresando. Si es que el animal tiene contenido en el recto, ahí es importantísimo estimular el vaciamiento con los 2 dedos
para que no vaya a defecar el momento que nosotros estamos inseminando. Entonces, esto también es una condición que se hace, y acá después ustedes pueden ver que con la mano izquierda se introduce en el recto del animal, se agarra el cuello y con la otra mano se va introduciendo la pistola de inseminación por la vagina y vamos guiándole que vaya pasando cada uno de los anillos del, del útero hasta llegar al cuerpo, como ustedes pueden ver en esta fotografía, abajo a la derecha, donde ya ha pasado la pistola y nos damos cuenta porque ponemos el dedo al final del cuello y cuando pasa la pistola le vamos a sentir. Entonces, en ese momento es cuando nosotros debemos descargar el contenido de la pajuela, que normalmente va hacia el cuerno que está en actividad, que corresponde al ovario que esté ovulando, que esté en actividad, ¿sí? Porque ese cuerno va a tener más movimiento y va a mejorar el paso o a facilitar el paso del esperma hacia el sitio de fecundación. Aquí podemos ver otras fotografías y también tomar en cuenta que esta inseminación se puede realizar en otros animales, como en las cerdas. En el caso de los cerdos, la colecta es diferente con el método generalmente de manipulación manual. Una vez que tenemos el eyaculado, como lo ven ustedes aquí en este vaso de precipitación en la fotografía de abajo a la derecha, es bastante acuoso, ¿sí? Lo que significa que no es muy concentrado, por lo que debemos aumentar el volumen que vamos a utilizar en cada animal. Generalmente se recomienda dividir la muestra que tenemos para el número de animales que han sido detectados en celo, o si es que se ha utilizado técnicas de sincronización de celo, serían las cerdas que estén sincronizadas. En este caso, si son, por ejemplo, 20 cerdas y tenemos 200 ml, tendremos que poner 10 centímetros a cada una, pero generalmente no son tantas las cerdas que se inseminan, entonces más o menos el volumen aproximado puede ser de 20 a 50 ml, que es más que suficiente. Se utiliza para la inseminación artificial la sujeción del animal, igual se hace un lavado de la vagina y aquí en este caso se va a utilizar un dispositivo que sirve para conectar a una pistola de inoculación, digamos así. ¿Sí? Es una bombita que se adecua a la vagina artificial y con un catéter y vamos dejando que el contenido vaya ingresando. Y en este caso también se acostumbra a mantener fija a la cerda después de haber sido inseminada porque el, ¿cómo les puedo explicar? La inclinación que tiene el útero es hacia atrás y hacia abajo, entonces a veces se insemina y todo el contenido sale inmediatamente. Entonces, para asegurar que ese contenido ingrese a los cuernos del útero y después a los oviductos, a veces también se recomienda agarrar a las cerdas de las patas detrás y alzarles para que todo el contenido llegue a donde queremos. Sí, bueno, lo que son conservación, eso hablaremos en otra clase, porque en el caso de estas muestras pueden ser utilizadas inmediatamente, en el caso del cerdo, ¿no? Pueden ser refrigeradas o pueden ser congeladas. Dependerá mucho de la necesidad, pero al tener un volumen tan grande, no es necesario diluir y generalmente se utiliza casi inmediatamente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la inseminación artificial en cerdas. Entonces se utiliza esta pistola de inseminación o catéter que está unida a un dispositivo como una manguerita y ahí se conecta para que el contenido de la muestra vaya ingresando, ¿sí? Hacia el útero del animal. Tenemos que tomar en cuenta que como materiales para la inseminación artificial en cerdas, vamos a utilizar una botella o ampolla, la pistola de inseminación, también se puede utilizar un aceite o grasa o lubricante en gel para que no lastime al animal, guantes y una toalla y servilletas.
Durante la inseminación artificial hay que asegurarse primero que el animal haya estado en celo, haya sido detectado el celo al menos 12 horas antes. Como ustedes ven aquí en la fotografía, este catéter de inseminación tiene una forma de sacacorchos invertido, que es el que debe ingresar dentro del útero. Se limpia bien la vulva, se coloca a veces secreción, algún líquido lubricante, incluso aceite se puede utilizar en algunos casos para que lubrique. Se introduce la varilla o pistola de inseminación en la dirección hacia arriba, como les decía, por la inclinación que tiene, tomando en cuenta que hay que asegurarnos que estamos introduciendo hacia el cuello y no hacia, por ejemplo, la uretra y podemos lastimar, ¿sí? Vamos a continuar introduciendo hasta que hayamos calculado que ya llegó al útero. Se corta la punta de la ampolla o la botellita y se hace la conexión, como ustedes ven aquí arriba. Se conecta a la manguera, ¿sí? Y se deposita todo el contenido. Se deja pasar el semen con poca presión, de manera lenta, y después esperamos a que el animal pueda estimular a su fibra lisa del útero y de esta manera asegurar el paso del esperma hacia el sitio de fecundación. Se estimula también a la cerda durante la inseminación haciendo peso sobre el lomo porque la presión que hacemos en la parte lumbar estimula a la cerda, ¿sí? O también se pueden acariciar las tetillas y de esta manera vamos a tener mejor éxito. Aquí hay un diagrama donde ustedes pueden ver que esta pistola o catéter ha pasado el cuello del útero, que es diferente en cada especie. En este caso tiene que tener esta forma porque está provisto de más anillos que en la vaca. Eso sería lo que es inseminación artificial. No sé si tienen alguna pregunta en este caso. A ver, vamos a ver eh, cómo está el curso. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguien alza la mano? ¿No? Veo que están solo poquitos, 10, 15. Bueno, de todos modos, las presentaciones yo les subo al aula virtual, ¿sí? Aunque como ustedes saben que no todo está en las diapositivas, a veces se dice más cosas. Bueno, vamos a continuar rápidamente entonces con el siguiente tema. Les voy a hablar sobre el análisis del semen. Ya, ¿por qué empecé con la inseminación artificial? Porque se utiliza algunos términos y es necesario que ustedes primero eso conozcan. El análisis del semen siempre se va a realizar antes de procesar. Una vez que nosotros ya tomamos la muestra, se necesita ser analizada y esto se lo hace por fases, ¿sí? Este análisis tiene dos fases, el análisis macroscópico y el microscópico. Si en el macroscópico hay algo que hace que no es, que sospeche que la calidad no es buena, por ejemplo, podemos analizar el color, la consistencia y tenemos alguna sospecha, esa muestra es eliminada y ni siquiera pasa al análisis microscópico, ¿no? Entonces son las fases que estamos haciendo. Entonces, es importante tomar en cuenta que el conocimiento de la fecundación o la capacidad fecundante del toro es el principal objetivo de este análisis para ver viabilidad, velocidad del espermatozoide, porque siempre va a haber una muerte espermática, pero en este caso vemos cuál es la viabilidad, o sea, en este caso la resistencia de esas células espermáticas que pueden variar mucho. Sí, obviamente también varían de especie a especie, pero dentro de la misma especie también hay toros que tienen células muy resistentes, entonces esto es importante. Un requisito indispensable para el desarrollo de la inseminación artificial obviamente va a ser que el semen utilizado tenga un buen análisis, haya pasado ciertas características, porque si no, no vamos a realizar una inseminación artificial de una muestra que no haya pasado por un análisis. La inseminación artificial es una herramienta para mejorar la genética,
Sí, como ya dijimos antes, por esta razón el objetivo principal es la capacidad fecundante del toro y dependiendo de esta valoración lo vamos a utilizar. Y es importante destacar que un pequeño número de toros seleccionados pueden ser utilizados para inseminar una gran cantidad de hembras. Em, ¿Cuáles son las cualidades que deben tener los espermatozoides? Hay que considerar importante que en este primer análisis, que es el macroscópico, se identifique de manera sencilla y rápida el volumen, ya vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? Pero de manera general les digo, primero se mide el volumen, se ve el color, se ve el olor, porque si hay contaminación puede haber un olor que no es el normal. Entonces todo esto hace que ya no se siga o no se continúe con el análisis. Entonces, tenemos aquí algunas cualidades que deben reunir los espermatozoides. La motilidad progresiva. Hay un aparato que es un software unido a una computadora y a un microscopio que puede medir la velocidad de movimiento que tiene el espermatozoide, en este caso la velocidad progresiva. Esto quiere decir que sea lineal y no curvilínea, porque hay espermatozoides que por una implantación no muy adecuada de la cola en la cabeza del espermatozoide no permiten que éste se pueda avanzar de manera rectilínea, ¿sí? También es importantísimo revisar la morfología del espermatozoide, porque hay espermatozoides que tienen anormalidades morfológicas, como ya lo veremos en otra clase, pero para adelantarme un poquito, por ejemplo, hay microcefalia, macrocefalia, cabeza piriforme, cabeza aplanada, son de los principales problemas en la morfología de la cabeza. También puede estar al nivel de la cola, puede haber doble cola, cola enrollada, ¿sí? Y eso hace que se afecte la movilidad de este espermatozoide. También el metabolismo energético de las células se puede medir. Hay unos análisis que se hace para ver cómo el espermatozoide se puede hinchar y deshinchar. Y también hay pruebas de coloración para ver la integridad de la membrana espermática. Entonces, estas pruebas se llaman las pruebas de integridad estructural. Cuando un espermatozoide envejece, pierde integridad y deja pasar el colorante, y en este caso se tiñe. Si el espermatozoide está bien, es joven y está intacto, sin destrucción o degradación de la membrana, no va a poder permitir que el colorante penetre, y obviamente de esa manera podemos también asumir que está vivo. Sí, también hay pruebas de funcionalidad de membrana donde se ponen soluciones isotónicas, hipertónicas, y vamos viendo la respuesta del espermatozoide. Sí, hay unas pruebas de integridad del acrosoma. El acrosoma es la parte proximal de la cabeza del espermatozoide que tiene enzimas que ayudan a destruir la zona pelúcida del óvulo. Y en todo esto evalúa la capacidad fecundante del animal. La capacidad de penetración y transferencia del material genético dependerá de la integridad del acrosoma. En este caso, la primera porción, como les dije, la porción proximal de la cabeza del espermatozoide, que la vamos a ver después. Bueno, ahora nos vamos a enfocar ya de manera específica en la primera parte de la evaluación, que como dije antes, es la evaluación macroscópica. En este caso iniciamos con el primer parámetro, que será la evaluación del volumen, tomando en cuenta que este puede ser variable dependiendo de la edad del animal, por ejemplo, y también de la técnica de colecta. Si utilizamos una vagina artificial en un toro joven, podemos tomar aproximadamente 2 o más ml, en un toro adulto más de 4, ¿sí? Normalmente un promedio de 8 a 10 ml en un toro adulto. Si es que utilizamos una técnica como de electroeyaculación, hay más volumen porque estamos estimulando glándulas accesorias, glándulas bulbouretrales, próstata, y por eso hay más volumen. También hay que tomar en cuenta que al multiplicar el volumen por la concentración, podemos nosotros tomar en cuenta el número de pajuelas que vamos a tener, que eso hacemos un cálculo que les mostraré en otra clase. Entonces, esa sería
el primer parámetro. Si vemos que el volumen no es adecuado, es muy poco, significa que tal vez el animal no eyaculó completamente, ¿sí? Entonces, en ese caso, o también cuando se hace una demasiada colectas muy seguidas, el animal tiene eyaculados muy bajos. El segundo parámetro vendrá a ser el color. ¿Por qué es importante el color? El color está relacionado con presencia, por ejemplo, de orina, con presencia de sangre o presencia de cualquier tipo de secreción, que esto puede alterar el color. El color del semen del animal y de lo que estemos analizando dependerá mucho de la concentración de células. Mientras más blanco y más espeso, la concentración de células espermáticas es mayor, ¿sí? Entonces, generalmente es blanquecino y ya después les mostraré un cuadrito donde podemos nosotros estimar la concentración de células espermáticas de acuerdo a las características del eyaculado. Tenemos eyaculados de color amarillento. Esto es normal que tengan ligeramente un color amarillento por la presencia de un pigmento llamado riboflavina, que producen las glándulas seminales, que es inocuo y no tiene ningún problema. Pero por eso es importante analizar también el olor, porque si a esta coloración media amarillenta hay un olor a orina, obviamente eso significa que hay una contaminación. Tenemos la hemospermia, que es la presencia de sangre en el eyaculado. Esto le va a dar una coloración rojiza si es que es sangre fresca, y si es que es una sangre vieja, por ejemplo, que ya hubo un sangrado anterior o es sangre que estuvo más tiempo ahí, le va a dar una coloración parda o café. También hay la presencia de piosperma, que es la presencia de pus en el eyaculado, que vamos a ver una consistencia amarillenta y espesa o media verdosa. Bueno, ahora en este cuadro de aquí ustedes van a ver la relación entre el color del semen recolectado y la concentración espermática en milímetros cúbicos. Aquí podemos ver que un color blanco cremoso nos puede estimar una concentración superior a 1.000.000 de espermatozoides por ml, por milímetro cúbico. Si es color blanco lechoso, de 800.000 a 600.000 espermatozoides. Si es que es blanco acuoso, que es el caso del eyaculado del cerdo, aproximadamente 50.000 espermatozoides por milímetro cúbico. También tomar en cuenta que la densidad macroscópica en base al espermatozoide también tiene otras características o nomenclatura, digamos así. Por ejemplo, ¿qué es la zoospermia? Es 0 espermatozoides. Cuando un animal es vasectomizado, hay 0 espermatozoides en el eyaculado. Oligospermia es un número menor a 200.000 espermatozoides por ml o milímetro cúbico. En el caso de Ralo, de 200 a 50.000 espermatozoides, semidenso de 500.000 a 800.000, denso de 800.000 a 1.500 millones y densísimo mayor a 1.500 millones de espermatozoides. Normalmente se ubica en el denso, ¿sí? Perdón, se me fue aquí mal esta parte, ya. Entonces, continuando con la evaluación, vamos como otro parámetro a evaluar el olor. El olor será otra característica importante que debemos considerar al analizar nuestra muestra. Y en este caso, el olor normal es un olor débil a yema de huevo. Y si es que estas muestras tienen un olor urinoso o pútrido, son muestras contaminadas que deben ser desechadas. El pH es otra condición, otra característica de evaluación. En este caso, se puede utilizar una banda marcadora de pH, ¿sí? O se puede utilizar un pHímetro.
En este caso, solo se utiliza una pequeña parte de la muestra, no es que le sumergimos todo, sino una pequeña parte es analizada, ¿no? En este caso, ¿el pH de qué depende? De las secreciones de las glándulas accesorias. En este caso, si las secreciones son más de próstata, son secreciones ácidas que provienen de la próstata. Y las básicas son más de vesícula seminal. El pH normal va de 6,6 a 6,9, ligeramente ácido, ¿sí? No es ácido completo ni obviamente alcalino. Los pHs anormales a qué se deben, por ejemplo, un pH superior a 7 se le relaciona a infección o a una eyaculación completa. Un pH inferior a 6,5 es una agénesis por oclusión de vesículas seminales que se recordarán que tienen un pH básico. Ahora vamos a continuar con la evaluación con las pruebas de viabilidad. ¿Qué es la viabilidad? Es la determinación de espermatozoides vivos o viables. Entonces se hace una relación entre vivos y muertos y esto se saca un porcentaje. Obviamente aquí voy a hacer un paréntesis porque es importantísimo considerar ciertas características para poder continuar. Como condición se pide que al menos haya un 80% de viabilidad. Si es que la viabilidad es inferior, si es que es 70, 60, esas muestras no se procesan porque significa que hay un número muy grande de células que ha muerto. La viabilidad tomamos en cuenta que debe ser de un 80% para poder continuar, ¿sí? Entonces, ¿cómo probamos la viabilidad? Hay que tomar en cuenta que si la membrana plasmática de la célula está afectada, esto se da porque está muerto o porque está envejecido el espermatozoide, lo que va a agarrar el colorante. El colorante penetra dentro de esa célula y obviamente, como dije antes, siempre se analiza una pequeña parte. No se analiza toda la muestra. La muestra cuando llega al laboratorio se le mete en baño María y se va analizando una pequeña parte nomás de la muestra para poder ver. Si nosotros no ponemos en baño María cuando llega al laboratorio, obviamente la viabilidad va a ir disminuyendo de manera drástica. Si es que lo mantenemos a buena temperatura, se va a mantener. El principal o la principal causa de muerte espermática es el shock térmico, ¿sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta que los daños que se pueden producir se debe al envejecimiento y al deterioro de la estructura, en este caso la membrana plasmática. También la crioconservación podría afectar la viabilidad. Esto quiere decir que si nosotros no tomamos en cuenta buenos porcentajes de viabilidad antes de procesar, después de haber crioconservado va a ser mucho menor, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que toda pajuela que ha sido congelada y después de haber descongelado nunca va a ser la misma. Siempre va a haber más muerte celular. ¿Cuáles son las tinciones que vamos a utilizar? Estas tinciones son conocidas como supravitales, ¿sí? La evaluación morfológica de la integridad de la membrana plasmática se la realiza a través de la utilización de un microscopio de contraste de fases. Y aquí es donde nosotros podemos ver el cambio de color en estas células. Podemos utilizar ciertos colorantes como el verde rápido eosina azul de anilina, atripan azul ginza, amarillo neptol o eritrocina, perdón, o también podemos utilizar el más famoso que es eosina nigrosina, que no está aquí, pero todo es en base a eosina, ¿sí? ¿De qué color es la eosina? Es rojo. Entonces, toda célula muerta, o espermatozoide muerto va a tomar el color rojo y el vivo no colorea. También podemos tomar en cuenta que podemos utilizar para esta técnica, si quisiéramos, microscopía electrónica, obviamente acompañada de una coloración fluorescente. Y esto también puede servir como estudios ya de investigación, porque son muy caros como para hacerlos de manera convencional, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los colorantes que vamos a utilizar para la fluorescencia?
Se ha utilizado, por ejemplo, el acetato de carboxifluoroseína, que dan una coloración rojo o anaranjado a los muertos, un color verde a los vivos y amarillento a los que están envejecidos. También se puede utilizar el yoduro de propidio, ¿sí? Y aquí vamos a ver en esta fotografía cómo se ve con coloración fluorescente, cómo se ve el espermatozoide. A la derecha tenemos en rojo un espermatozoide muerto, en el medio un espermatozoide envejecido que está en cambio de color y a la izquierda tenemos un espermatozoide totalmente viable de color verdoso. Ya. Continuando con la clase, vamos a hablar de la morfología espermática. Es otro parámetro de evaluación. Entonces ya hemos visto los parámetros macroscópicos, ¿no es cierto? En este caso hemos visto cosas que nosotros podemos, bueno, en el caso solamente de la tinción, sí necesitamos el microscopio porque necesitamos identificar a las células, pero aquí ya, aparte de la coloración y ver la viabilidad, también tenemos que ver la forma de la célula espermática. Y en este caso vamos a tomar en cuenta que pueden haber alteraciones en la morfología espermática que son muchas veces hereditarias. Entonces, por eso se debe evaluar a un semental también en base a la forma de su esperma, a las células espermáticas que sean normales, que la mayoría sean espermas normales. Y aquí también se toma criterios porque las anormalidades tienen diferente origen. Las anormalidades espermáticas pueden venir del testículo en su formación o pueden también ser consideradas como anormalidades durante su maduración. En este caso se hace una categorización en base a esto que les dije, al origen de la patología o la morfología, la alteración en su forma, si es que es de origen primario o secundario, ¿sí? Bueno, eso vamos a enfocarnos un poquito después. Entonces, este análisis morfológico consiste en identificar estos cambios que se van a dar en algunas de las células espermáticas, ¿sí? Y esta valoración se la hace a través del microscopio con coloración y vamos a sacar un porcentaje de espermatozoides normales y anormales. Sí, bueno, la resta sería, ¿no? En este caso vamos a tomar en cuenta que si un porcentaje muy alto de espermatozoides con alguna morfología que no es la adecuada es muy alta, esta va a disminuir la fertilidad del animal. Porque, por ejemplo, si tiene un gran número de espermatozoides con cabeza piriforme, esos que son esa cabeza puntona no tiene la cantidad de enzimas suficientes para destruir la zona pelúcida y obviamente fecundar a una vaca. Aquí tenemos una clasificación de las anomalías o anormalidades espermáticas, que depende de la zona espermática, si es en la cabeza, si es en el tracto medio o es en la cola, ¿sí? Aquí tenemos un diagrama en la parte derecha, donde ustedes pueden ver desde arriba hacia abajo la cabeza. En la parte proximal de la cabeza o en la parte superior de la cabeza tenemos el acrosoma, que inicia desde la mitad o zona ecuatorial hacia arriba y está provista, es como un casco, digamos así, de la cabeza del espermatozoide, que está provista de enzimas acrosomales que tienen una actividad muy importante en el desgaste de la zona pelúcida para poder ingresar, ¿sí? Internamente en la cabeza tenemos el núcleo, tenemos la membrana, tenemos el cuello, después tenemos en la zona intermedia que contiene mitocondrias y tenemos la cola. La cola tiene fibras axiales que permiten estos movimientos tan acelerados y diversos para que aseguren el movimiento del esperma, ¿sí? Y al final de la cola tenemos una pieza larga terminal. Bueno, aquí tenemos la clasificación de las anormalidades espermáticas. Hablamos de primarias o mayores o secundarias o menores. En el caso que el origen sea en los testículos, vamos a hablar de anormalidades mayores o primarias. ¿Qué pasa en estas anormalidades? Son anormalidades durante
el desarrollo de la célula. Entonces, ¿qué tipo de anormalidades son? Se desarrollan con las cabezas deformes, muy chiquitas, muy grandes, piriformes o aplanadas. O también pueden salir doble cabeza, ¿sí? O doble cola. Estas son las anormalidades mayores. Las menores son las de maduración o durante el tránsito por el epidídimo, que es el trayecto en una de las porciones del testículo, que es el epidídimo, que contiene una cantidad de conductos que permiten que el espermatozoide durante su trayecto vaya madurando. Para que el espermatozoide madure son necesarios 60 días. Y el animal continuamente está produciendo nuevas células, ¿sí? Y obviamente también van a haber siempre otras que estén madurando. Si es que no estamos sobreexigiendo al animal y estamos utilizando colectas muy seguidas, no le estamos dando el tiempo para que logren madurar y vamos a tener este tipo de anormalidades menores o secundarias que son, por ejemplo, unas vacuolas citoplasmáticas debido a que todavía no se ha terminado de desarrollar la célula espermática. Entonces tienen restos de mitocondrias en la cabeza o en la cola, que esto denota que es un espermatozoide inmaduro, ¿sí? Entonces tenemos aquí algunas condiciones más que les había dicho, ¿no? Que están asociadas a la infertilidad, tanto primarias como secundarias. Ahora les voy a mencionar qué porcentaje es el que nosotros aceptamos. Si son primarias, hasta el 10%, y si son secundarias, hasta el 20%, pero estas no se suman. No quiere decir que vamos a sumar las 10 más las 20 son 30, no. O sea, vamos a asumir que si un animal tiene hasta el 10% de anormalidades primarias y un 20% de secundarias, pasa. Pero si aumenta de eso, el animal ya no puede ser considerado como un reproductor, ¿sí? Entonces, estas son condiciones que vamos a tomar en cuenta y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son las anormalidades. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un espermatozoide normal y tenemos una cabeza desprendida. Estas son anormalidades que no se dieron durante el desarrollo de la célula, sino durante el trayecto en el epidídimo. Muchas veces cuando hay altas concentraciones de células, a veces las colas se enredan y con ese movimiento que tienen se arrancan. Entonces, por eso vemos muchas cabezas desprendidas, pero estos son anormalidades secundarias. No quiere decir que salió un espermatozoide sin cabeza o sin cola, que daría lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, eso tomemos en cuenta. Ese es un ejemplo. Tenemos por otro lado la presencia de vacuolas o gotas citoplasmáticas proximales, que como ustedes ven aquí en la fotografía, sí, son vacuolas, son como unas burbujitas que se ven en cola, en cabeza, en cuello del espermatozoide. Estos son restos del aparato de Golgi y de lo que antes fue, porque antes de ser espermatozoide fueron espermátidas y estas son células que no tienen cola. Entonces cambia totalmente su forma para desarrollar un espermatozoide. Este tipo de anormalidades, que quiere decir la presencia de estas gotas citoplasmáticas o vacuolas, se ve mucho en animales jóvenes, ¿sí? Porque todavía no han completado la maduración. O, como les dije antes, animales que estamos explotando mucho, estamos haciendo colectas muy seguidas, ¿sí? Esta incidencia, como les dije, puede ir disminuyendo cuando va creciendo el animal. Tenemos otra normalidad que es la cabeza piriforme, como ustedes ven, no sé si se fijan en la punta de aquí, de la cabeza del espermatozoide, que tiene una forma de lanza o de punta. Esto hace que el espacio o la zona de roce con la zona pelúcida sea mucho menor. Entonces esto va a detonar una capacidad menor de fecundación, o también puede ser que los cigotos fecundados puedan degenerar a las pocas horas. Tenemos otros tipos de anormalidades en el acrosoma, que es en la parte proximal de la cabeza del espermatozoide. Como dije antes, tenemos el acrosoma nudoso,
tenemos que es de carácter congénito y hereditario y puede también ir acompañado de otras anormalidades. Esto puede aumentar la posibilidad de esterilidad en el toro, ¿sí? Y disminuiría obviamente el desgaste de la zona pelúcida por este tema. También las membranas acrosomales aplanadas, ¿sí? Son cuando el espermatozoide tiene otra forma, ¿no? La cabeza, la punta de la cabeza tiene otra forma. Entonces, en este caso también puede afectar a que se una normalmente en la zona pelúcida. Esta anormalidad es, digamos, menos grave que la de piriforme o nudoso. Sin embargo, también se ha investigado que muchas veces este tipo de embriones que se dan por estos espermatozoides con esta normalidad pueden degenerar a los pocos días. Tenemos las vacuolas nucleares. Estas vacuolas citoplasmáticas no solo se pueden ver en cola o en el cuello, sino también en la cabeza, como ustedes pueden ver. Entonces, de menor incidencia, generalmente dificulta la movilidad de un espermatozoide y generalmente estos espermatozoides mueren muy rápido. Entonces, hay que tomar en cuenta que cuando se da la fecundación con un espermatozoide que tenga esta patología, el embrión no desarrolla más allá de blastocisto. Acá tenemos otras anormalidades, como es las colas enrolladas, desplegamiento de la parte intermedia, tenemos anormalidades de motilidad anormal. En este caso, si vemos estas fotografías de izquierda a derecha, vemos macrocefalia, microcefalia al lado, doble cabeza, doble cola, cabeza piriforme y cola enrollada. Estos son los más comunes que vamos a encontrar, ¿sí? Estas son las anormalidades más comunes. Tenemos ahora que continuar con lo que es el estado del acrosoma. En este caso, vamos a considerar que el acrosoma está en la parte proximal de la cabeza y, como dije antes, contiene enzimas que facilitan la penetración del contenido en el caso del núcleo, sería la que contiene la cabeza del espermatozoide dentro del óvulo, produciendo de esta manera la fecundación. Y aquí vemos un diagrama de cómo actúa, ¿no? Muchos espermatozoides van chocando con el óvulo y lo van desgastando. No es el mismo. Para que pueda haber fecundación se necesita que muchos espermatozoides vayan golpeando al óvulo hasta que uno de ellos puede penetrar. O sea, el contenido de la cabeza, que fue en este caso el núcleo, cuando no era espermatozoide, ¿no? Porque esto es el vestigio de lo que fue el núcleo, está en la cabeza. Y solamente va a pasar esa parte para poder fecundar. Entonces tenemos en estado normal, la zona acrosomal está en el borde apical. También se puede ver que aquí hay algunos cambios que se puede ver, ¿sí? En la forma y en la calidad del acrosoma, que a veces va perdiendo, y esto significa que ya no hay enzimas acrosomales. La fertilidad baja está relacionada al alto número de acrosomas alterados o ausentes. Y la determinación del estado del acrosoma también se lo puede evaluar mediante la utilización de tinciones. En este caso utilizamos ginza, eosina, nigrosina, utilizamos la combinación de azul tripán y otro tipo de colorantes con fluoresceína para poder evaluar la forma y la integridad del acrosoma. Por su tamaño, los espermatozoides bovinos pueden ser evaluados al microscopio, ¿sí? Y aquí tenemos, no sé si ven en esta fotografía, en la parte inferior de la diapositiva tenemos la comparación de un acrosoma bueno y uno que esté dañado. Ya continuando con evaluación, vamos a utilizar la motilidad. ¿Cómo evaluamos la motilidad? Aquí la motilidad se evalúa de manera individual y de manera grupal. En este caso hay la motilidad masal,
que es de todo el grupo de espermatozoides que forman remolinos. Se pone en el microscopio con una ampliación de 4 hasta 10x y vamos a ver el movimiento del remolino que se forma. Dependiendo de la cantidad de movimiento que se da o la fuerza de movimiento, vamos a categorizar del 1 al 5. ¿Sí? Y de manera individual lo podemos también evaluar, pero para estos necesitamos un equipo que hace esta evaluación, que va tomando fotografías del mismo espermatozoide y va midiendo la velocidad. La motilidad es uno de los parámetros más importantes en la analítica que se hace y como les dije yo antes, la motilidad tiene que ser progresiva porque hay espermatozoides que se mueven pero no progresan, no avanzan. Este parámetro es el más utilizado para valorar la calidad del eyaculado y la dosis seminal, porque dentro del cálculo también se ponen estos parámetros, ¿sí? Para compensar esta falta. Si no tiene un buen resultado, podemos aumentar la concentración de células para compensar esta falta. La motilidad es una manifestación de la vitalidad del espermatozoide. Mientras más vivo, mientras más joven, más se mueve. El eyaculado con un porcentaje bajo de espermatozoides móviles o ausencia de motilidad automáticamente tiene que ser eliminado para su conservación. Acá vamos a ver aspectos fisiológicos de la motilidad del espermatozoide, tomando en cuenta que el espermatozoide tiene energía de las mitocondrias que tiene en la parte intermedia, entre la cola y la cabeza. Pero esta energía que almacena el espermatozoide generalmente se acaba muy pronto. Entonces, cuando hacemos la dilución, introducimos en los diluyentes sustancias que van a nutrir a la célula para mejorar su condición y darle esa cantidad de energía que ya no tienen. Hay espermatozoides que no se mueven, pero porque ya se acabó, se agotó su energía y no porque estén muertos. Eso también se identifica, ¿no? Pero eso ya lo hablaremos luego. Hay métodos semi-cuantitativos, se evalúa el porcentaje de espermatozoides móviles, el tipo de movimiento que se presenta en la población espermática, como yo les había dicho, que es en una categoría del 1 al 5, ¿sí? Siendo 1 el que prácticamente no vemos movimiento y 5 cuando vemos ondas y remolinos fuertes. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una observación visual de la muestra de semen al microscopio y siempre se utiliza una platina térmica de 37 grados en el microscopio de contraste de fases. La evaluación de la motilidad masal es como les dije, el parámetro, la escala del 0 al 5 y el movimiento, los remolinos van a darnos esta condición, tomando en cuenta que mientras más oleadas, más remolinos, será el puntaje máximo y cuando no vemos o hay ausencia de movimiento será 0. Las dosis descongeladas, la motilidad progresiva inferior al 40% también deben descartarse para inseminación artificial, porque también se hace una evaluación post-crioconservación, ¿sí? Esperemos que nos aprueben la planificación de la salida a finales de este mes para ver justamente esto se va a hacer, ¿no? Evaluación de pajuelas crioconservadas. Todos estos análisis son los que vamos a hacer, si es que todo sale bien. Y tenemos, por último, ya terminando esta evaluación, la evaluación de la motilidad espermática mediante el uso del sistema CASA. ¿Qué es el sistema CASA? Es System Computer Assisted Sperm Analysis o sistemas CASA, que esto, como ustedes ven, tenemos un microscopio de contraste de fases con una platina térmica conectada a una pantalla de computadora y obviamente a su computador para que vaya almacenando la información. Esta pantalla va a mostrar la fotografía de lo que está visualizando el microscopio y va tomando varias fotografías y va identificando varios espermatozoides que están en el campo visual. Y obviamente si no ve movimiento, lo pinta de rojo y si es que ve movimiento de verde y lo sigue.
asumiendo, como les dije antes, que no todo espermatozoide que no se mueve no quiere decir que esté muerto, pero en este caso aquí no se utiliza la coloración, sino el movimiento como criterio para valorar la viabilidad, ¿sí? Entonces, continuando con este sistema, y también les voy a poner un link en el aula virtual para que ustedes puedan entrar y ver un poquito más de lo que es este sistema CASA, ¿ya? Posterior a esta imagen vamos a ir viendo que esto se va calculando la velocidad, el tipo de velocidad y se puede registrar estos resultados para ir comparando con nuevas muestras y comparando con otros toros. Sí, este software puede discriminar los espermatozoides de otro tipo de imágenes y los analiza dependiendo de la trayectoria en cuestión de tiempo. Por segundo, en fracciones de segundo va a ir tomando muestras, ¿no? Los porcentajes de motilidad total o la motilidad progresiva en función a la velocidad curvilínea y media. Entonces, en este caso se los clasifica como estáticos, móviles progresivos o móviles no progresivos dentro de los móviles en rápidos, medios y lentos. Tenemos, bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Bueno, voy a ir avanzando porque es necesario terminar esto, ¿no? Las pruebas de funcionalidad de membrana. En este caso, nosotros tenemos que ver que la membrana de la célula espermática esté funcional porque estos van a ser sometidos a dilución y después a crioconservación. Entonces, si las membranas no están funcionales, no van a poder absorber los nutrientes que tienen los diluyentes y los crioconservantes también. Sí, en este caso, ¿cómo se hace la evaluación de la funcionalidad de la célula? Es mediante soluciones. Entonces, la célula va a tener un reconocimiento, se va a adaptar y lo va a reconocer. En este caso, la resistencia osmótica. Vamos a utilizar este parámetro en el que el espermatozoide puede captar o deshidratarse mediante, por ejemplo, captar agua en medios hipostónicos o hincharse enrollando la cola también, sí, en medios disostónicos. También se hace el test de endosmosis, que consiste en ver la presión osmótica de la célula utilizando ciertos búferes o soluciones para poder verificar la presión osmótica de la membrana, ¿sí? Y tomando en cuenta cómo se comporta la cola, se enrolla o se desenrolla dependiendo de lo que estamos haciendo, ¿sí? En este caso estaríamos también valorando la calidad seminal y la viabilidad, ¿sí? Aquí vamos viendo cómo se puede hinchar y se debe, así como se hincha, también se deshincha. Entonces ahí vemos que la membrana está funcional y puede captar tranquilamente los diluyentes. Tenemos también el uso de la citometría de flujo. La citometría de flujo es muy utilizada para hacer el sexaje de pajuelas. En este caso existen pajuelas que ya han sido sexadas, en este caso que va a garantizar que todo animal que sea inseminado con estas pajuelas van a tener crías de hembra o machos dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, cuando estamos en ganadería de leche, se compran pajuelas de hembra, o sea, que vayan a ser hembras, ¿no? Con cromosoma XX. Y si es que se quiere para la ganadería de carne, obviamente lo que interesa es que nazcan machos. En este caso serían cromosomas XY. Para esto utilizamos también un colorante, utilizamos fluorocromos. Entonces aquí tenemos este tipo de colorante, que es el que más se utiliza, que nos puede ayudar. No siempre cuando se utiliza el citómetro de flujo, los espermatozoides son diferenciados de acuerdo a su contenido cromosómico, porque depende de cómo baje este espermatozoide por este conducto, que si se baja en un mal ángulo, digamos así, no los puede diferenciar y van al centro, pero los va diferenciando en XXXY, así como ustedes ven en la gráfica, pero también hay espermatozoides que no los puede diferenciar, que esos son indiferenciados y pasan directo. Dentro del análisis de viabilidad espermática, vamos a ver la integridad de la membrana citoplasmática utilizando fluorocromos, y estos que se utilizan son el yoduro de propidio, que da una coloración roja, o
También se puede utilizar combinado a esto la carbofluoroceínas que dan la coloración verde. El análisis de la funcionalidad mitocondrial también se lo puede hacer utilizando estos mismos colorantes. El fluorocromo, la rodamina 123, se puede utilizar esta coloración para que dé este aspecto verde a espermatozoides activos y rojos a los degenerados o envejecidos. Eso sería, chicos, lo que tenía preparado para el día de hoy, dentro de lo que sería la clase. De aquí me gustaría escucharles a ustedes sus preguntas, sus comentarios. De aquí continuaríamos el día martes con sus presentaciones y el siguiente jueves yo continuaría con otras clases que sería lo que es la crioconservación, si estamos yendo a buen ritmo, ¿sí? Y por favor me cuentan cómo están en este tema de entendiendo la materia. Yo entiendo que esta modalidad virtual no es la mejor, sabemos que no es la mejor, pero lastimosamente, dadas las circunstancias, es la única solución para evitar que ustedes pierdan clase. Todas las presentaciones van a estar disponibles, si no es que ya están, porque ya voy a verificar si ya están disponibles, parece que ya están visualizadas en el aula, ¿sí? Eso, y en el caso de que no estén, ya voy a revisar para cargarles. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, Keila. Sí, Doc, le quería pedir más que todo un favorcito. Lo que pasa es que todavía tenemos conjuntos hasta el martes y no sé si se podría aplazar las disposiciones para el jueves, por favor.